Como bien ha dicho Blanca, y permitidme que os hable de tú con confianza, os voy a contar una historia. Esta es la historia de un chico, uno cualquiera de los de hoy en día. Tenía una vida normal, pero a la edad de 3 años, o incluso menos, sus padres le notaron algo raro. Cuando tenía 3 años apenas hablaba. Unos meses después pasó de no hablar prácticamente nada a hablar, por así decirlo, en exceso. Sin embargo, aprendió a leer a la edad de 4 años. Fue el primero en aprender a leer de su clase, ante la sorpresa de las demás madres, que se preguntaban por qué iba tan adelantado en ese aspecto con respecto a sus hijos. Era un niño inteligente, pero se centraba en un solo tema y orientaba siempre las conversaciones que tenía con los demás, incluso con sus padres, hacia ese tema: marcas y modelos de coches. Incluso su propio hermano menor no podía entenderle, ni sabía por qué su hermano mayor se comportaba así. Con tan solo 5 años se sabía todas las marcas de coches y de hecho las identificaba y las nombraba cuando iba por la calle, acompañado de su madre o de quien fuera. Al cabo de 2 años se cambió de vivienda y de colegio. Era todo diferente para él allí: los compañeros, el centro, su hogar, etc. Y ese fue el mismo año en que sus padres se enteraron de lo que le pasaba, por qué era diferente, el motivo por el que todo el mundo, incluido el propio niño, se preguntaba por qué hacía y decía cosas tan diferentes a los niños de su edad, y por qué era a veces tan indiscreto, diciendo verdades a las que la gente parecía herir sus sentimientos y éste ni se inmutaba. Un día, su madre, escuchando la radio mientras limpiaba en su casa, se emitió un programa al que acudió como invitado el presidente de la asociación Asperger en ese momento. Durante el programa, este hombre describió las características del síndrome de Asperger y, en ese momento, conforme se explicaban dichas características, la madre ya supo por qué su hijo se comportaba de esa forma. A partir de entonces, el chico empezó a acudir a la unidad de salud mental infantil. Iba allí sin saber por qué. A pesar de ello, consiguió hacer amigos en su nuevo colegio, pero cuando llegó al instituto, con el paso de los años y los cursos, los fue perdiendo poco a poco. Así ocurrió, y se veía cada vez más solo y más triste. Tenía dificultades para relacionarse, y las sigue teniendo, de hecho, en cierta medida todavía. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo, y por eso, a veces, por mucho que lo intentara, le daban de lado. Llegó a recibir acoso escolar en el instituto, cuando era adolescente, pero lo peor de ello es que era acosado sin ser consciente. Él pensaba y pensaba, y se preguntaba cada vez más por qué él era diferente, y le daba muchas vueltas a la cabeza, preguntándose a sí mismo, cuando ya fue consciente del acoso que recibía, por qué motivo hacían eso con él. Le escupían en la ropa, en la mochila, y se la pintaban con tiza. En el autobús le ponían la zancadilla para que se cayera, le quitaban la mochila y sacaban sus cosas, se burlaban de él, lo aislaban, lo amenazaban. Hubo una época en que se desmayó varias veces en clase porque se ponía nervioso al ver que no sabía encontrar la solución a estos problemas. Tenía la moral por los suelos, pensó en suicidarse, pero afortunadamente no lo hizo. En su último curso de la educación secundaria decidió buscar información sobre lo que le pasaba, pues él había oído cosas con anterioridad acerca de ello, pero no le dio tanta importancia hasta ese momento. Entonces se dio cuenta de verdad de por qué no era como los demás en muchos aspectos. Lo malo de todo esto es que cuanto más quería progresar y aprender, más le daban de lado. Pero esta vez no le afectó tanto como en la anterior, porque sabía que era buena persona y muy inteligente, pues sabía mucho sobre muchos temas que el resto de sus compañeros de clase desconocían por completo o casi por completo.
En su pueblo le pusieron el apodo de Loco. Mucha gente lo llamaba así, en lugar de llamarlo por su nombre. Sus intereses fueron cambiando. Le seguían gustando las marcas y modelos de coches, pero ahora lo que le gustaba de verdad era la Fórmula 1, que, por cierto, jamás se olvidará de cuando Fernando Alonso se convirtió en el campeón más joven de la historia, el 25 de septiembre de 2005, el día de su cumpleaños, el día que cumplió 9 años. Y también empezó a despertar interés en otro de sus temas, ahora preferidos, la política. En bachillerato también tuvo momentos difíciles, sobre todo en primero, pero los afrontó como pudo. Segundo de bachillerato fue un curso que le gustó, el mejor para él que pudo cursar en el instituto, y no solo por la materia. Sin embargo, en estos dos cursos sufrió marginación, que es otra forma de acoso. En los recreos se veía siempre solo y no comprendía por qué nadie quería estar con él. Hizo la selectividad y en septiembre de 2014 empezó la universidad. Volvía a ser todo nuevo para él. Se quería ir y, de hecho, dijo semejantes barbaridades como que quería volver al instituto. Con el paso de las semanas fue cambiando su opinión sobre eso y la facultad llegó a gustarle más que el instituto, no solo por la materia, que le apasiona, sino por el buen trato que recibe de los profesores, que tan bien le caen todos, lo cual no quiere decir que tanto en el instituto como en el colegio no hubiera profesores buenos que también le gustaron. También mencionar que una vez a la semana acude al grupo de jóvenes adultos de la Asociación Asperger Granada, donde trabaja habilidades sociales y la forma de gestionar ciertas emociones. Este chico ahora tiene 19 años y se siente orgulloso de sí mismo y de ser como es, porque, desde luego, tiene motivos más que suficientes para estarlo. Le encanta lo que estudia y, de hecho, su primer año en la universidad se lo sacó con éxito. Y ahora, en segundo, de momento, en el primer cuatrimestre ha conseguido 2 matrículas de honor y es más que probable que consiga otra tercera. También se siente afortunado por haberse topado con los compañeros que tiene, los cuales no solo son buenos compañeros, sino buenos amigos y saben apreciar de verdad el trabajo y el esfuerzo de este chico, no solo en la facultad, sino en la vida. Y al contrario de lo que dije al principio, ya hay quien piensa que no es ningún cualquiera. Esta, amigos y amigas, es mi historia, la particular historia de Francisco José Molina Martín. Una historia la cual aún no ha terminado. Es más, solamente acaba de empezar. Muchas gracias. Merecidísimo aplauso, el tuyo, Fran. Venga, paso la palabra a Fran también. Hola, buenos días. Me llamo Francisco José Jiménez, tocayo de mi compañero. Bueno, pues voy a hablar un poco de lo que es un poco mi vida y las vivencias que yo he tenido a lo largo de mis 32 años que tengo.